Déjame empezar con una pregunta que parece simple, pero que tiene el potencial de desordenarte todo el mapa mental que usas para entender quién eres. Hola, soy Rodrigo y esto es Código Inconsciente. Ahora mismo, mientras escuchas esto, ¿dónde dirías que estás tú? No tu cuerpo. Tú. Ese yo que piensa, que decide, que siente. Si tuvieras que señalarlo con el dedo, casi sin pensarlo, lo apuntarías hacia el mismo lugar que apunta casi todo el mundo, detrás de los ojos, en algún punto cómodo y oscuro dentro del cráneo. Esa sensación es tan familiar que nunca la cuestionamos. Vivimos convencidos de que somos una especie de piloto diminuto sentado dentro de una cabina de hueso, observando el mundo a través de dos ventanitas llamadas ojos. Escuchando por micrófonos llamados oídos y moviendo un cuerpo enorme como si fuera una máquina externa. Dentro está la mente. Fuera está el mundo. Punto. Pero aquí viene el problema. ¿Y si esa certeza absoluta fuera solo una ilusión? ¿Y si la idea de que tu mente vive encerrada en tu cabeza fuera el error más grande y más invisible de toda tu vida cotidiana? Porque si esa frontera no es real, si el límite entre tú y el mundo no está donde crees, entonces no solo cambia cómo piensas. Cambia lo que eres. Cambia qué significa ser inteligente. Cambia por qué te sientes cansado, disperso o insuficiente. Y, sobre todo, cambia quién tiene poder sobre ti. Hoy no vamos a hablar de espiritualidad barata, ni de energía, ni de almas flotando por ahí. Vamos a hablar de mecánica. De sistemas. De cómo funciona realmente el pensamiento cuando lo miras sin romanticismo. Y si me acompañas hasta el final, es muy probable que descubras algo inquietante y liberador al mismo tiempo, que tu mente es mucho más grande de lo que te enseñaron, y que no cabe, ni de lejos, dentro de tu cabeza. Haz una pausa un segundo y prueba esto conmigo. Cierra los ojos. No pienses en nada especial. Solo nota dónde sientes que estás. No dónde está tu cuerpo, sino dónde está ese punto desde el cual experimentas todo. Casi con total seguridad, la sensación aparece en el mismo lugar de siempre, un poco detrás de los ojos, quizá en el centro del cráneo, entre las orejas. Es una sensación física concreta, estable, íntima. Ahí parece estar el yo. Desde que tenemos memoria vivimos con esta intuición. Nos sentimos como pequeños ocupantes sentados dentro de una caja ósea, mirando el exterior desde un refugio seguro. El cráneo funciona como una frontera definitiva. Dentro ocurre todo lo que importa, pensamientos, recuerdos, miedos, planes, la lista del supermercado. Fuera está el mundo, objetos, ruido, materia sin vida, lo que no somos nosotros. Esta idea se refuerza constantemente con la experiencia diaria. Si te cortan el pelo, no sientes que te quiten una parte de tu identidad. Si pierdes una uña, sigues siendo tú. Pero si alguien habla de dañar el cerebro, ahí sí se activa la alarma. Intuimos que tocar el cerebro es tocar la esencia. Así que aceptamos, sin discutirlo jamás, un acuerdo silencioso, la mente vive encerrada ahí dentro. Bajo esta lógica, la mente es como un prisionero solitario en una celda oscura. Aislado del universo. Recibe información del exterior por cables nerviosos, la procesa en privado y luego envía órdenes de vuelta al cuerpo. El mundo toca la puerta, la mente decide si abre o no. Todo parece ordenado, limpio y perfectamente separado. El problema es que esta historia solo parece obvia porque es la única que hemos contado durante toda la vida. Nunca nos detenemos a preguntar si describe realmente lo que ocurre o si solo describe cómo se siente. Y esa diferencia es clave. Porque una sensación, por muy convincente que sea, no es una prueba. De hecho, hay algo sospechoso en esta certeza. Cuando miras el mundo, no sientes que la información viaje hacia ti. No sientes la luz entrando en los ojos como datos crudos. Sientes que tu visión está ahí fuera, tocando las cosas. La experiencia no es de encierro, es de extensión. Y ese pequeño detalle va a empezar a resquebrajar toda la historia. Antes de continuar, te agradecería que, si hasta aquí algo de lo que has escuchado te está haciendo pensar distinto, te suscribas al canal y me regales un like.
Es una forma simple de apoyar este tipo de contenidos y de ayudar a que estas ideas sigan llegando a más personas. Gracias por tu apoyo. Observa algo curioso en tu experiencia diaria. Cuando miras las estrellas en el cielo nocturno, no sientes que la luz viaje hasta ti y termine dentro de tu cabeza. La sensación subjetiva es la contraria, sientes que tu visión se proyecta hacia afuera, que estás allí arriba, tocando esos puntos brillantes a años luz de distancia. Tu cuerpo está quieto, pero tu experiencia no parece confinada. Lo mismo ocurre cuando conduces un coche. Cuando las ruedas pisan grava o un camino irregular, no sientes la vibración únicamente en las manos que sostienen el volante. Sientes el terreno. Sientes la carretera a través del coche. Tu sensibilidad se estira, se amplía, se apoya en una estructura externa. El vehículo deja de sentirse como un objeto separado y pasa a funcionar como una prolongación de tu sistema perceptivo. Estos ejemplos son importantes porque revelan algo que solemos pasar por alto. La experiencia consciente no respeta tan fielmente los límites de la piel como creemos. La sensación de estar dentro no es una descripción mecánica del proceso, es una perspectiva. Un punto de vista útil, pero no necesariamente verdadero. Por eso la pregunta interesante no es cómo funciona el cerebro. Esa pregunta, aunque fascinante, es secundaria. La pregunta realmente peligrosa es otra. ¿Por qué estamos tan seguros de que pensar es algo que ocurre exclusivamente dentro de la cabeza? ¿Por qué damos por hecho que el cráneo es la frontera final del yo? Tal vez pensar no sea algo que se almacena, sino algo que se ejecuta. No algo que se tiene, sino algo que se hace. Y para hacerlo, quizás el cerebro por sí solo no basta. Quizás necesita apoyarse constantemente en el mundo, usarlo como parte del proceso. Esto suena extraño porque estamos acostumbrados a imaginar la mente como una cosa, como un objeto interno. Pero empieza a tener más sentido si la ves como una actividad distribuida, como un proceso que cruza el cuerpo y se engancha al entorno. No una llama encerrada, sino una reacción en cadena. Si esto es cierto, entonces muchas de las preguntas clásicas están mal planteadas. No se trata de localizar la mente como quien busca un órgano escondido. Se trata de entender el sistema completo que permite que el pensamiento ocurra. Y ese sistema, como estás a punto de ver, no termina en el hueso. Vamos a bajar todo esto a tierra con una situación tan cotidiana que casi se vuelve invisible. Imagina que te pido ahora mismo que hagas una multiplicación mental sencilla. Algo básico. 7 por 8. No necesitas ayuda externa. No buscas nada. Tus neuronas se activan, recuperan un patrón memorizado hace años y, de pronto, el resultado aparece en tu conciencia. 56. Todo ocurre en silencio, sin esfuerzo, dentro de tu cabeza. Este tipo de experiencias refuerza la idea clásica. El cerebro parece una computadora biológica perfecta. Recibe un input, procesa la información y genera un output. Pensar parece algo limpio, interno, autosuficiente. Hasta aquí, la intuición encaja sin problemas. Pero ahora cambia ligeramente el escenario. Imagina que te pido que multipliques 347 por 92. De repente, algo se rompe. A menos que seas un prodigio del cálculo, tu sistema interno empieza a fallar. Intentas mantener los números en la memoria de trabajo y se evaporan. Empiezas por las unidades, pero pierdes las centenas. Sientes, casi físicamente, el límite de tu capacidad interna. ¿Qué haces entonces? No te quedas paralizado. No dices mi cerebro no da para más, abandono. Instintivamente buscas una herramienta. Un lápiz. Un papel. El teléfono. Y aquí es donde ocurre el error de interpretación más común de nuestra vida mental. Pensamos, yo estoy pensando, el papel solo me ayuda a recordar. Pero observa el proceso con lupa. Escribes un número. Lo miras. Esa imagen entra por tus ojos. El cerebro procesa esa información visual. Mueves la mano. Escribes otro resultado parcial. Vuelves a mirar. El ciclo se repite una y otra vez. Cerebro, ojo, mano, papel, ojo, cerebro. Un bucle constante,
El pensamiento no está ocurriendo solo en las neuronas. Está ocurriendo en el circuito completo. En la coreografía entre tu biología y ese objeto externo aparentemente inerte. Si te quitan el papel a mitad del proceso, el pensamiento no se vuelve más lento. Se derrumba. La capacidad de resolver el problema desaparece por completo. Así que la pregunta incómoda aparece sola. En ese momento exacto, mientras resuelves la multiplicación compleja, ¿dónde está la mente que está pensando? Si definimos mente como el sistema capaz de encontrar la solución, entonces no puede estar solo en el cerebro. El cerebro, aislado, es insuficiente. El sistema que piensa es cerebro más lápiz más papel. Esto nos incomoda porque rompe una creencia profunda. Queremos creer que las herramientas solo apoyan, que el pensamiento real ocurre dentro. Pero aquí el mundo no está ayudando al pensamiento. El mundo es parte del pensamiento. Sin él, la mente colapsa. Llegados a este punto suele aparecer una resistencia muy humana. Una voz interna que dice, de acuerdo, el papel ayuda, pero no pensemos tonterías. El papel no piensa. El papel no soy yo. Y es una objeción razonable. Si pierdes una hoja, es un fastidio. Si pierdes parte del cerebro, pierdes quién eres. Parece haber una diferencia esencial entre tejido biológico y objetos inertes. Pero para avanzar necesitamos hacer algo incómodo, dejar de pensar como biólogos por un momento y empezar a pensar como ingenieros. No fijarnos en el material, sino en la función. Porque cuando miras cómo funciona el sistema, esa diferencia empieza a desdibujarse. Imagina a dos personas que quieren llegar al mismo museo. Llamémoslas Ana y Luis. Ana tiene una memoria biológica excelente. Piensa en la dirección, sus neuronas recuperan el dato, calle del pez, número 24, y se pone en marcha. Luis, en cambio, tiene una memoria terrible. Su cerebro no retiene bien ese tipo de información, pero es inteligente de otra manera. Lleva siempre una libreta donde anota lo importante. Cuando quiere ir al museo, abre la libreta, lee la dirección, la cierra y empieza a caminar. Observa el proceso con cuidado. En ambos casos ocurre lo mismo, surge un objetivo, se consulta una fuente de información y se actúa en el mundo. Desde fuera, su comportamiento es indistinguible. Ambos navegan el entorno con éxito usando información almacenada. La única diferencia es donde está guardado el dato. Si dañas las neuronas de Ana, Ana se pierde. Si destruyes la libreta de Luis, Luis se pierde. La información de la libreta cumple exactamente la misma función cognitiva que la información en el cerebro de Ana. Entonces, ¿por qué decimos que una es memoria real y la otra es solo una ayuda? La respuesta no es científica. Es cultural. Es un prejuicio que podríamos llamar chauvinismo biológico. Creemos que para que algo cuente como mente tiene que estar hecho de carne. Hemos decidido arbitrariamente que si la información cruza el hueso del cráneo hacia afuera, deja de formar parte del proceso cognitivo. La paradoja es evidente cuando imaginamos el futuro. Si implantaran un chip de silicio en tu cerebro que almacenara direcciones, nadie dudaría de que es parte de tu mente. Pero si ese mismo chip está en tu mano o en tu bolsillo, de repente deja de contar. ¿Por qué la ubicación espacial debería definir qué es inteligencia y qué no? Si el sistema Luis más libreta logra el mismo resultado que el sistema Ana más neuronas, entonces tenemos que aceptar algo incómodo, la libreta no es un accesorio. Es, funcionalmente, una parte literal de la mente de Luis. Si aceptamos que la memoria puede vivir fuera del cerebro, la puerta se abre por completo. Aquí es donde la idea deja de ser una curiosidad interesante y se convierte en una descripción técnica y literal de cómo funcionan las cosas. No estamos usando metáforas bonitas. Estamos hablando de sistemas físicos, como los entienden los ingenieros y los físicos. Cuando tienes una máquina compleja, la pregunta no es de qué está hecha, sino cómo funciona. ¿Cómo decides dónde termina la máquina y dónde empieza el entorno? La respuesta científica es clara, defines el sistema por el bucle de retroalimentación. Si la parte A afecta a la parte B y la parte B afecta de vuelta a la parte A,
y juntas realizan una función que ninguna puede hacer por separado, entonces A y B forman un solo sistema. Mira una araña en su tela. Muchas arañas son casi ciegas, pero construyen redes enormes y precisas. Cuando una mosca cae en una esquina lejana, la araña sabe inmediatamente dónde está, qué tamaño tiene y si sigue viva. ¿Cómo? Porque la tela vibra. La araña ha externalizado su sentido del tacto. La tela no es su casa. Es una extensión literal de su sistema nervioso hecha de seda. Si rompes la tela, la araña se vuelve torpe y desinformada. La inteligencia no está solo en la araña, está en el sistema araña más tela. Con nosotros ocurre lo mismo. Tú y tu papel, tú y tu teléfono, tú y tu ordenador formáis sistemas acoplados. Escribes algo, el entorno cambia. Ese cambio te devuelve información. Tú reaccionas y ajustas. El bucle se cierra. Mientras ese bucle está activo, no hay dos entidades separadas. Hay una sola entidad cognitiva procesando información. Decir que el pensamiento ocurre solo en el cerebro es tan arbitrario como decir que el movimiento de un coche ocurre solo en el motor. El motor es esencial, sí. Sin motor no hay movimiento. Pero el motor sin ruedas solo hace ruido y genera calor. No transporta nada. El transporte es una propiedad emergente del coche completo. De la misma manera, el pensamiento complejo no es algo que haga tu cerebro aislado. Es algo que hace el sistema entero. Tu cerebro es el motor. Las herramientas son las ruedas. Y la mente es la maquinaria completa en funcionamiento. Llegados a este punto es normal sentir una incomodidad difícil de nombrar. No es confusión intelectual, es algo más visceral. Si aceptas que tu mente es un híbrido, que parte de tu inteligencia vive en tu teléfono, en tus notas o en tu ordenador, aparece un miedo muy humano, el miedo a no ser suficiente por ti mismo. El miedo a ser un fraude. La voz suena más o menos así: si me quitan Google, no sé nada. Si dependo de herramientas externas, entonces no soy realmente inteligente. Nos hemos contado durante siglos una fantasía romántica, la del humano puro, ese individuo desnudo en la selva que lo sabe todo por sí mismo, que no necesita apoyos, que piensa con una mente cerrada y autosuficiente. Creemos que esa versión es la medida real de nuestro valor. Pero esa fantasía no solo es falsa, es cruel. Déjame aliviarte ese peso con una imagen sencilla. Imagina al mejor violinista del mundo, un virtuoso absoluto. Ahora quítale el violín. Puede mover los dedos, puede tararear la melodía, pero la sonata compleja desaparece. ¿Dirías entonces que es un fraude? ¿Dirías que sin ese trozo de madera no es nadie? Por supuesto que no. Entendemos intuitivamente que la música no está ni en el violinista ni en el violín. La música emerge de la interacción entre ambos. El genio del músico reside precisamente en su capacidad de acoplarse a una herramienta y crear algo que su cuerpo, por sí solo, jamás podría producir. Tú eres el violinista. Tu cuaderno, tu teléfono, tus libros, tus aplicaciones son el violín. El hecho de que necesites estas cosas para pensar pensamientos complejos no te hace menos inteligente. Te hace modular. Y esa modularidad es nuestro verdadero superpoder como especie. Ser humano no consiste en tener un procesador cerebral gigantesco. Nuestro hardware biológico no es tan distinto al de otros animales. Lo que nos hace únicos es que nacemos incompletos a propósito, diseñados para enchufarnos al mundo. Somos como ordenadores con puertos universales. Nuestra dependencia de herramientas no es una debilidad evolutiva. Es la estrategia. Llegamos a la parte práctica, porque todo esto puede sonar muy profundo e interesante, pero inútil si no cambia nada en tu día a día. Y aquí viene el giro importante: entender la mente como un sistema extendido transforma por completo la estrategia para ser más inteligente. Si crees que tu mente vive encerrada en el cráneo, solo te queda una opción para mejorar: forzar la máquina. Intentas concentrarte más fuerte, tomas más café, te culpas por distraerte, tratas a tu cerebro como un músculo defectuoso que necesita entrenamiento constante. Memorizas listas, repites datos, te frustras cuando no puedes sostener demasiadas cosas a la vez.
Es agotador y tiene un techo muy bajo. Pero si entiendes que tu mente es el sistema tú más tu entorno, aparece una alternativa mucho más eficiente, dejar de optimizar el procesador y empezar a diseñar el espacio de trabajo. Piensa en un juego de Scrabble o apalabrados. Tienes 7 letras desordenadas y necesitas formar una palabra. ¿Qué haces instintivamente? No te quedas quieto intentando rotarlas mentalmente en tu cabeza. Mueves las fichas con los dedos. Las cambias de orden, pruebas combinaciones, agrupas vocales y consonantes. ¿Por qué? Porque tu cerebro es malo haciendo anagramas en el vacío, pero tus ojos son extraordinarios reconociendo patrones visuales. Al mover las fichas, conviertes un problema difícil de computación interna en un problema fácil de percepción externa. No mueves las letras porque ya pensaste la palabra. Mueves las letras para poder pensarla. El movimiento físico es parte del pensamiento. Por eso, la gente más creativa y brillante rara vez destaca por tener cerebros mutantes. Lo que suelen tener es maestría en esparcir su mente. Sus mesas, pizarras, pantallas y cuadernos no son desorden, son sistemas cognitivos externos cuidadosamente diseñados para que el entorno piense con ellos. La inteligencia no es solo una cuestión de coeficiente intelectual. Es una cuestión de arquitectura. Si aceptas que tu mente es un sistema extendido, de repente aparece un problema enorme en cómo hemos diseñado la educación y, en general, la sociedad. Piensa en una sala de examen tradicional. Filas de mesas separadas, silencio absoluto y la orden clásica, guardad los libros, las calculadoras, los teléfonos. Lo que estamos haciendo ahí es amputar deliberadamente la mente del estudiante. Desconectamos el cerebro biológico de todas sus extensiones y luego evaluamos qué queda. Bajo esta lógica, llamamos inteligencia a lo que sobrevive cuando obligamos a la persona a funcionar en modo degradado. Es como evaluar a un piloto de Fórmula 1 haciéndolo correr la pista a pie. Queremos ver qué tan bueno eres sin el coche. El resultado es absurdo, porque estás midiendo una versión del ser humano que no existe en el mundo real. En la vida real, un profesional competente no es el que memoriza más, sino el que sabe acoplarse mejor a su sistema extendido. Un ingeniero que no consulta manuales es peligroso. Un médico que no contrasta información es negligente. Sin embargo, seguimos tratando el uso de herramientas como si fuera a hacer trampa. Esta confusión genera una ansiedad brutal. Millones de personas se sienten tontas por no retener datos que hoy pueden encontrarse en segundos. Pero el problema no es la dependencia tecnológica. El problema es insistir en que la inteligencia consiste en almacenar información en neuronas en lugar de saber navegar, filtrar y conectar. Y aquí aparece una implicación más oscura. Si tus herramientas son parte literal de tu mente, ¿qué pasa cuando alguien controla esas herramientas? Si tu memoria vive en servidores ajenos, si tu orientación depende del GPS, si tus ideas se moldean por algoritmos que no controlas, entonces tu mente ya no es un refugio inexpugnable. Es un territorio disputado. Quiero dejarte con una última imagen. Vuelve a esa sensación inicial de estar detrás de tus ojos, pilotando tu cuerpo. Ahora mira a tu alrededor. La silla, la mesa, la pantalla. La intuición te dice que hay una frontera clara, aquí termino yo, allí empieza el mundo. Pero si todo lo que hemos explorado es cierto, esa frontera es una mentira útil. No eres una burbuja aislada. Eres un proceso que se derrama, como un remolino en un río. Puedes señalarlo, pero no separarlo del agua. El remolino está hecho de río. Ahora mismo, tú y yo hemos sido un sistema acoplado. Mis palabras han sido tu andamio. Tu atención, mi motor. Quizás la mente no es algo que se tiene, sino algo en lo que se participa. Y la pregunta final no es qué hay después de la muerte. Es esta. Si tu mente no cabe en tu cabeza, ¿hasta dónde llegas realmente? Nos vemos en el próximo video.